Gracias, Jesús. Tome su lugar, por favor. Quiero compartir algo muy sencillo esta noche. Voy a tratar de meter el tema que le puse a la predicación medio forzado, porque cuando estábamos adorando el Espíritu me habló y no voy a predicar lo que iba a predicar y no tengo apuntes de lo que voy a predicar, pero sé que es la palabra que Dios quiere hablar esta noche. Yo no estuve hoy en la predicación del pastor John Arnott. Tuvimos que salirnos y luego mi esposa me manda un mensaje dice: hoy el pastor predicó acerca de la gracia y tengo una pregunta. Y me hace la pregunta, digo, pues tengo que escuchar la predicación para saber de qué se trata. Y empecé a escucharla. Y él estaba hablando de un pasaje. Y ahorita que estábamos adorando, vino el Espíritu y me dijo: quiero que hables de ese pasaje. Son, creo que, palabras que solo tienen que ser predicadas cuando hay una instrucción para hacerlo. Y yo nunca cuestiono al Espíritu para quién es o por qué, simplemente lo hago. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 18, a partir del verso 23 en adelante. Voy a tratar de ser muy sencillo y muy claro, porque creo que en eso está escondido lo que Dios quiere hacer esta noche. Este pasaje tiene como subtítulo Los dos deudores. Imagino que lo ha leído usted cualquier cantidad de veces, pero quiero que hoy lo veamos a la luz de la gracia, de lo que he estado compartiendo, y creo que va a ser algo muy poderoso esta noche el poderlo entender. El domingo yo le expliqué esto de que Jesús no vivió bajo la gracia. Jesús era la gracia. Hay un pasaje, si alguien me lo recuerda, donde dice que la ley vino a través de Moisés, mientras que la gracia la trajo Jesús. De hecho, hicimos una imagen en la página de eso, a ver si recuerdan la cita de Romanos, solo para mostrarla y que se dé cuenta que Jesús no vivió bajo la gracia, Jesús vivió bajo la ley. Él cumplió toda la ley. Es Juan 1:17, perdón. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la ley vino por un hombre, pero la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús caminó en la tierra, no caminó bajo la gracia. Él era la gracia manifestándose en la tierra. Por eso Nicodemo, el maestro de maestros, el fariseo de fariseos, se acerca con él y le dice: ¿cómo es que tú haces las cosas que haces? Si de algo estamos convencidos es que Dios está contigo, porque nadie hace a nadie Dios respalda de la manera como te respalda a ti. Nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él, en Juan 3. Entonces ellos estaban convencidos de que había algo en Jesús,
pero no sabían qué es. Entonces Jesús es la manifestación de la gracia, pero no podía extenderse la gracia mucho hasta que Jesús completara su obra. Cuando Jesús completa su obra y Él muere y al tercer día resucita, entonces la gracia comienza a manifestarse en todos. Porque la primera vez, a ver si logramos encontrar el pasaje, creo que es en Lucas, es en uno de los evangelios, donde Jesús, una vez resucitado, va y visita a los discípulos, y los discípulos están comiendo, y no estaba ahí Tomás. De ahí la frase: yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. No estaba ahí Tomás, y Jesús viene y dice, y les reprochó su incredulidad. Ahora, esto es una manifestación de la gracia poderosísima, porque si hay dos cosas que te van a llevar al infierno, y en esas dos cosas no está el pecado, podría ser el pecado la tercera cosa, porque lógicamente el pecado te lleva al infierno. Pero las primeras dos cosas que están antes del pecado, que te llevan directo al infierno y que muchos cristianos lo practican y no saben. La primera es el miedo o el temor. La segunda es la incredulidad. Cuando tú no crees, el infierno está lleno de gente incrédula, no de gente pecadora. Por eso cuando Jesús habla del Espíritu Santo, dice, Él los convencerá de pecado. Dice, por cuanto no creen en mí. O sea, el pecado no es haber hecho algo malo, sino el pecado más grande es no creerle a Dios. Cuando tú llenas de incredulidad tu vida, tú estás caminando directo al infierno. ¿Sí me estoy explicando? No estoy diciendo que si pecas vas a ir al cielo, no. Lo que estoy diciendo es que todos los cristianos resumen el infierno con el pecado, y hay otras cosas que están más cerca del pecado que el pecado de llevarte al infierno. Y una de ellas es la incredulidad. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. ¿No te asombra su gracia? ¿Por qué le asombra? Todos dijeron que sí, dijeron amén, pero ¿qué le asombra? ¿Dónde está la gracia ahí si los está regañando? En que se les apareció a pesar de que eran incrédulos. O sea, para él el pecado más grande es la incredulidad, y aún a pesar de eso fue y platicó con ellos. Y lo dice, y estando sentados a la mesa les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Cómo estás mandando a predicar el evangelio a toda criatura? A incrédulos. Eso es gracia. Eso es gracia. Verso 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Te fijas, otra vez aparece, el que no creyere será condenado. Pero ellos no creían, y los está mandando, como dijo alguien, como peladines o como paladines de la fe, para proclamar la fe a otros, siendo que ellos mismos no habían creído al anuncio de Jesús. Entonces la gracia se está manifestando en una manera poderosa. Entonces Jesús no estaba caminando bajo la gracia, estaba caminando bajo la ley, pero Él era la gracia. Por eso cuando veía a un enfermo lo sanaba, cuando veía a un necesitado lo ayudaba. Por la gracia, la palabra que más
se acerca a la gracia es amor. Aquel que camina en la gracia camina en amor. No hay gracia en el juicio. Cuando tú caminas juzgando a todos, no estás caminando en amor. Por lo tanto, no caminas en la gracia. La palabra más cercana o el concepto más cercano a la gracia es el amor. Por eso Juan dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Okay? Él manifiesta su amor a través de la gracia. Entonces Él no necesitó caminar bajo la gracia porque Él era la gracia. Ahora nosotros caminamos bajo unos paradigmas totalmente distintos, porque nosotros sí caminamos bajo la gracia. Él caminaba bajo un cielo que estaba cerrado, pero para Él estaba abierto porque Él era la gracia. Ahora nosotros caminamos bajo un cielo abierto. La gracia está en nosotros. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, lo que estás haciendo es recibir la gracia en tu corazón. Tú tienes la capacidad de amar a los demás, de ver a los demás como Jesús los veía. ¿Sabes? A quienes Jesús les fue más duro son con aquellos que se creían santos. Los religiosos, los fariseos, Él les decía sepulcros blanqueados. Él les decía generación de víboras. Él se refería de ellos de una forma tan despectiva. Pero no era porque iban a tal sinagoga o se congregaban en tal sinagoga. No, era porque ellos querían establecer su propia gracia, su propia justicia. Dice: ustedes no me necesitan a mí. Ustedes creen que son justos, que son santos, que su propia justicia los va a salvar. Pues ande adelante, tópese contra la pared. Y en múltiples ocasiones Él decía: yo no vine para los sanos, yo vine a los enfermos, yo no vine a los justos, vine a los pecadores. No porque fueran justos, sino porque creían que eran justos. Nunca, escuche esto, grábalo en las tablas de tu corazón, ponlo como un sello sobre tu brazo. Nunca estuviste tan cerca de la gracia como cuando pecaste. ¿Qué hacemos? ¿Sobreabundamos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No estoy diciendo esto para que practiques el pecado. Estoy diciendo esto para que veas el gran amor del Padre, que cuando todos te rechazaron por ser un pecador, lo que sucedió es que te arrojaron a los pies de la gracia. Por eso la Biblia dice: ojalá fueres caliente, ojalá fueres frío, pero por cuanto fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué no le gustan los tibios a Dios? Porque cuando eres caliente, estás cerca de Dios, estás en el corazón de Dios. Cuando eres frío, estás abrazando la gracia. Porque es la única que te puede traer de regreso. Pero por cuanto eres tibio, no eres ni caliente ni frío. Entonces dice: ¿qué hago contigo? A veces estableces tu justicia, a veces tomas la mía, a veces es tu bondad, a veces es la mía. No puedo hacer nada cuando eres tibio. Ojalá fueras frío. Porque cuando eres frío, la gracia te abraza. ¿Cómo fue que estando muerto en tus delitos y pecados, un día reconociste a Jesús como tu Salvador? ¿Cómo fue que estando enlodado en el pecado, alzaste tu voz y al siguiente día te sentías limpio? ¿Por qué? Porque el pecado lo único que hace es arrojarte a los pies de la gracia. Es su amor manifestado.
Cuando los leprosos se le acercaban a Jesús, los discípulos decían: no, maestro, no lo toques. Y Jesús volteaba y los veía y decía: achis, achis. ¿Y por qué no? Así decía en su original en griego. ¿Okay? Si usted no sabe el griego, no me eche a perder la predicación. Y los tocaba. Eso es impresionante, Tania. Es impresionante. Tú sabes el pasaje ese de Lucas 5:12, cuando el leproso aquel se le acerca a Jesús y le dice: maestro, si quieres puedes limpiarme. Y dice que se acercó y no solamente oró y pronunció la palabra. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. No tenía lepra, estaba lleno de lepra. Era evidente la lepra por todas partes de su cuerpo. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Tú te imaginas cuántos los discípulos intentaron que no se acercara a Jesús? Era una enfermedad incurable y sumamente contagiosa. Es lo más semejante al pecado, la lepra. Es simbólica la lepra al pecado. Dice: y extendiendo él la mano, lo tocó. No le dijo: ahí te va la palabra, recíbela. Lo tocó. Imagínate cuánto tiempo tenía Fide sin que lo tocaran a ese hombre, sin recibir el afecto de una esposa, de un hijo, de un amigo, que llegue y lo salude y lo abrace. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Nadie lo había tocado en años. En años. Lo veían de lejos. Lo que hacían las familias era llevarles comida, lo ponían en un lugar, se iban y ellos venían cuando la familia se había alejado y tomaban la comida. Estaban aislados, estaban separados, estaban olvidados de toda la gente a los que ellos amaban. Pero hubo uno que no solo lo sanó, lo tocó. Eso es mucho amor. Es mucho amor. Eso pasa cuando vienes a Jesús. Tú solo quieres escuchar que Él diga: te perdono, pero Él no solo te perdona, Él te toca. Por eso, el otro día estaba escuchando, no sé si ustedes han escuchado esa canción de Juan Carlos Alvarado, que dice: si tan solo tocar el borde de su manto. ¿La has escuchado? Es Sol, creo. La escuché, la grabó hace poco, la sacó nuevamente. Y yo comencé a llorar cuando la escuché, porque como que la gracia te hace ser sensible. Y nunca me había puesto en el lugar de la mujer del flujo de sangre. Ella no quería platicar con Jesús. Ella solo quería tocar el manto. Y ella dice: si tan solo tocar el borde de su manto. Dime. Si tan solo pudiera ver su rostro. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto,
¿Lo puedes cantar? Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé. Delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Tome su lugar. Perdón, me puse romántico. Esa mujer se acerca y toca a Jesús, y Jesús se sorprende y dice: alguien me tocó. Los discípulos le dicen: Maestro, todos te empujan, todos se amontonan, y preguntas quién me tocó. Y él dice: es que alguien me tocó diferente. Alguien arrancó algo de mí, alguien arrancó gracia de mí. Eso es amor, eso es gracia. Pero quiero ir al pasaje del que les voy a hablar. Dije que iba a ser muy sencillo. Mateo 18:23. Acá quiero que vea esto. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo
y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Diga conmigo: le perdonó la deuda. Es una deuda impagable. La única manera que puedas pagarla es que te la perdonen. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le hogaba. Mira esto. Le acaban de perdonar una deuda impagable y se encuentra alguien que le debe a él y lo agarró del pescuezo, porque dice que lo ahogaba. Dice: y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que usó él con su señor. Dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El que me hayan perdonado a mí no significa que yo te puedo perdonar a ti. Así es que ve y paga lo que me debes. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y se acabó la gracia. La única manera de que tú no veas la gracia de Dios es cuando tú no puedes mostrar gracia hacia los demás. Dice: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre. Este es el verso más escalofriante de los evangelios. Dice: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Alguien diga: Jesucristo bendito. Ayúdanos, Padre. Mire, investigué cuántos son 10,000 talentos en euros. ¿Alguien sabe cuánto cuesta el euro? ¿Cuánto cuesta el euro para ti, más o menos? 19 pesos. Alguien saque la calculadora, por favor. Me va a servir. $10,000 talentos en el día de hoy serían unos 100 millones de euros. Multipliquen 100 millones por 19. Ni le va a entender al número que aparezca ahí, ¿verdad? Va a aparecer una E ahí. Le va a marcar error su calculadora. $10,000 talentos son 100 millones de euros el día de hoy. Es que pensé que tenía lo equivalente a la siguiente, pero no lo anoté. A él le debían 10 denarios, ¿sí? $100 denarios. Investígalo. Yo pensé que lo había guardado, pero investiguen, googleelo. ¿Cuántos son 100 denarios? Para que vea la diferencia de los 100 millones de euros contra los 100 denarios que le debían a él. La palabra que yo tengo esta noche para la casa es muy sencilla. Cuando tú vienes a Dios, tú tienes una deuda impagable.
que si Él no te perdona, tú no lo vas a poder pagar. Traicionaste su confianza, traicionaste su amor, traicionamos todo. Y si vienes con Él y le dices, ¿cuántos saben aquí que no se merecen el cielo, que se merecen el infierno? No estoy diciendo a dónde te vas a ir, estoy diciendo lo que te mereces. Yo me merezco el infierno. No voy a ir al infierno ni de visita. Pero dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos del cielo. Entonces, no vas al cielo por merecerlo, gracias a Dios, ni vas al infierno por merecerlo. Alguien diga, qué alivio. Ok, pero por nuestros hechos, nosotros no somos dignos de ir al cielo, somos dignos de ir al infierno. Pero un día vinimos con Dios y le dijimos, Dios, no tengo con qué pagarte. No tengo el suficiente ni tiempo ni dinero para poderte pagar y restaurar todo lo malo que he hecho. ¿Cómo le hacemos? Y Dios, que es el Rey de los cielos, voltea y te ve y dice, hijo, te amo tanto que sé que no tienes para pagar. Así es que, ¿sabes qué? No me debes nada. Te perdono tu deuda. Wow, tú sales de ahí diciendo, yo pequé contra Dios, decía el salmista David, contra el cielo y contra ti he pecado, pero me has perdonado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mira, ponme el Salmo 32, por favor, versos del 1 al 5. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, todo lo verde se secó en mi vida. Pero luego dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo será la vida de un hombre que está totalmente perdonado? Conocemos cómo es la vida de un hombre pecador, el peso que carga, el costal de culpa que hay sobre él. Pero un día le dicen, hey, al que agraviaste, al que ofendiste, te perdonó, puedes soltar tu costal. Porque esto es algo, los predicadores antiguos ponían una ilustración que es muy real y muy cierta. Dicen que iba una viejita por el camino con un costal, con un montón de cosas, y la viejita iba doblada, jorobada del peso del costal, y pasó por ahí un hombre en una camioneta y le dijo, señora, ¿a dónde va? Dijo, voy al pueblo siguiente. Dijo, eso está muy lejos, va a ir hasta allá caminando con eso cargado. Dijo, sí. Dijo, súbase, yo le doy ride. Ay, muchas gracias. Se subió, era una pick-up, se subió atrás. Y de pronto el hombre aquel se asombró tanto, después de haber avanzado un buen camino, que volteó por el retrovisor y vio a la mujer arriba de la camioneta con el costal cargado. Iba más rápido, pero con la carga en su espalda. Muchos cristianos así viven su vida. Pasó Jesús y le dijo, no andes batallando, yo te doy ride, yo te perdono, y te subes y empiezas a caminar el camino de Dios, pero no sueltas el costal. Es que soy muy malo, es que hice cosas malas, tú no sabes lo que yo hice, tú no sabes. Y vienes delante de Dios y no puedes adorar con libertad porque sientes vergüenza y sientes culpa de lo que hiciste, sin saber que aquel a quien ofendiste te perdonó tu deuda. Ya suelta el costal. Dile a alguien, ya suelta el costal, hermano. Sé libre.
Claro, yo sé que muchas de las veces Dios te perdona, pero la gente no te perdona. Y eso eso no se soluciona por fe. La gente tiene que ver los frutos en tu vida de arrepentimiento y del perdón de Dios. Que tampoco puedo ser yo descarado y decir, pues Dios ya me perdonó, ahora si me quieres perdonar, perdóname, si no es tu problema. No. Si ofendiste a alguien, si agraviaste a alguien por el pecado que había sobre ti, Dios te perdonó y te liberó. Ahora tienes que reconstruir la confianza de la gente en la que agraviaste. Y tendrás que esforzarte en esa gracia, en ese perdón. Y todavía más importante es perdonarte a ti mismo. Porque muchas de las veces la gente que está a tu alrededor te dice, no te preocupes, yo te perdono, no pasa nada. Pero tú mismo no te perdonas a ti. Dile a la persona que está a tu lado, perdónate. Mucha gente no adora, no porque le dé vergüenza de levantar las manos o de danzar, sino porque siente culpa en su vida. Dice, ¿cómo me paro delante de Dios si he hecho cosas tan malas? ¿Tú crees que Él no lo sabe? Él lo sabe. Él estaba ahí. Por eso cuando la Biblia dice que el Padre tales adoradores busca que le adoren, y esas características son en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? En espíritu significa que siempre debes adorar independientemente del estado anímico en el que estés. Alguien te decepcionó, alguien hizo algo contra tuya, te rebajaron el sueldo, te corrieron, te despidieron, te peleaste, te enojaste. Adora a Dios en espíritu, no lo adores por emoción. Aunque cuando adores te emociones, la base no es la emoción, la base es que tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo y estás adorando. ¿Me explico? Pero la otra parte dice, y en verdad, ¿qué significa? Que Dios sabe quién eres. ¿Por qué no aceptó la ofrenda de Caín en Génesis 4? Porque Caín quiso disimular que no había pecado en su vida. Y Dios dice, no, chiquito, si vas a adorar, tienes que adorar con las dos manos en alto. Simbólicamente hablando, porque luego van a decir, no levantes nomás una mano porque el pastor dijo que las dos. No, me estoy refiriendo en espíritu y en verdad. Él conoce tu corazón. ¿Tú crees que cuando tú dices, no, es que no le adoro porque soy tan malo, Dios va a decir, no, sí es malo que no me adore? No. Es que no quiero ser hipócrita. Pues no seas hipócrita, adora en verdad, pero adora. Es decirle a Dios, Dios, yo sé que hice cosas malas y que te he fallado, pero también sé que me has perdonado. Estoy aquí, soy yo el mismo que viste y calza, con sus defectos y virtudes, con amor y desamor. ¿Cómo va esa que les ministra a las hermanas? Y la Lupita D'Alessio cristiana que dice, yo arrebato lo que a mí me pertenece, lo que me ha robado me lo devolverás con creces, porque soy mujer con amor y desamor, con defectos y virtudes. ¿Qué, gaviota pero felina o qué? Revolucionaria y pacificadora. Sí se la sabe, ¿verdad? Es que me la están soplando acá, me están diciendo. Él sabe cuánto le debes, hombre. Dile a la persona que está a tu lado, Él sabe cuánto le debes. Cuando te acercas a Dios, tienes que saber algunas cosas, hermano. Tienes que saber que Él sabe cuánto le debes. 2, que Él sabe que no tienes con qué pagarle. Y 3, Él sabe que si no te perdona, entonces no te podrás presentar delante de Él.
Por eso Él cada vez que te ve, te abraza y te dice: mi hijo estaba muerto, pero ha resucitado. Te estaba esperando, hijo mío. Y tú le dices: es que hice cosas tan malas. Ya sé, hijo. Ya sé que estás bien tarugo, pero aquí te quiero cerca de mí. El asunto, la cosa se complica, la gracia se ve interrumpida, se ve enturbecida la gracia cuando tú no sabes mostrar gracia a los demás. Él te perdonó la deuda más grande, impagable. Y no estoy hablando de dinero, porque dice: ay, el pastor dijo, ya no te voy a pagar. No. Alguien te ofende a ti y tú guardas un rencor en tu corazón. Y aquí es donde se pone tenso el ambiente. Alguien te hizo daño, alguien te abusó, alguien te violó, alguien traicionó tu confianza, alguien hizo algo que te ofendió tanto que te robó la gracia de Dios. Esa persona no tiene un asunto contigo. Esa persona quitó la gracia de Dios de tu vida. No se lo puedes permitir a nadie. Cuando tú no perdonas al que te ofendió, eso te lleva de regreso a tu estado de pecado. Porque dice que cuando le dijeron al rey lo que había hecho aquel, al no perdonar, le dijo: a ver, tráigamelo otra vez. Y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné 100 millones de euros y tú no le pudiste perdonar 100,000 pesos a este hombre. Entonces vete a la cárcel hasta que me termines de pagar. El perdón de Dios en tu vida. Siempre andamos buscando el juicio para los demás. Es que aquel debe pagar por lo que hizo. Es que aquel hizo tales cosas, debe de pagar. Deleítate en el perdón que Dios trajo a tu vida y deja de pensar en si el otro ya pagó o no pagó. Esta noche Dios quiere que sueltes a aquel que te ofendió. ¿Qué quieres? Yo no soy el mensajero, yo no soy el profeta, solo soy el mensajero. ¿Recuerdas cuando Elías está en su casa y llega Naamán el leproso y sale el criado, el mensajero, y le dice: ¿qué pasó? Dile a tu patrón que salga, porque para que ore por mí, me sane de lepra. Y va y le dice al profeta: oye, vino Naamán, trae mucha lana y quiere entregártela toda para que lo sanes de lepra. Y el profeta le dice: dile que se zambulla 7 veces en el río. Todos esperaban a Naamán menos eso. Él pensaba que por ser quien era, él iba a salir, él iba a hacer honores y le iba a decir: siéntate, tómate un café conmigo, mira, ponme allá todas las cosas que me trajiste de regalo y ahorita arreglamos esto, ahorita oramos por ti, Dios, vas a ver el milagro que Dios va a hacer. No, ni lo atendió, ni le abrió la puerta. Dijo: dile que se zambulla 7 veces. Bueno, yo no soy el profeta. El profeta es el Espíritu Santo. Yo solo soy el criado que viene a decirte: dice el profeta que ya sueltes al que te ofendió, porque si no lo sueltas, su gracia no puede ser manifestada de una mayor medida en tu vida. Yo no sé para quién es esto. Yo no sé si es para uno, para dos o para muchos. Lo único que sé es que esta es la palabra que Dios me dijo que diera. Es una noche para perdonar. No sé a quién, no sé a cuántos, no sé si es a tu esposo, a tu esposa, a un hijo, a una hija, a tu pastor.
Si tienes que perdonar a tu pastor, espero que seas de otra iglesia. Pero si eres de aquí, perdóname. No permitas que nadie te robe la gracia de Dios. No permitas que nadie te robe la gracia de Dios. Nadie se merece que le des tal importancia que te robe la gracia de Dios. Nadie se lo merece. Suelta. Perdonar significa soltar. Suéltalo. Dice el Espíritu Santo que lo sueltes, que Él quiere manifestar su gracia sobre ti. Oh. Vamos, ahí donde estás. Si tú necesitas soltar a alguien, suéltalo. Yo nunca predico así, pero solo soy el criado, solo soy el mensajero. Si tienes que soltar a alguien, suéltalo. Si no tienes a nadie que soltar, pues dile: por si las moscas, hoy yo perdono. Si tan solo tocar el borde de tu manto,